Pues a dirigiros esta, yo creo que más que una charla cuaresmal va a ser una catequesis, más catequesis cuaresmal que charla cuaresmal. Don Eduardo me propuso en este tiempo de cuaresma pues que profundizásemos un poquito sobre el tema de la confesión, tan propia pues de este tiempo de conversión, del tiempo de cuaresma. Yo creo que una de las cosas que más nos irritan, diría yo, a los curas, es cuando nos ponemos a confesar y viene alguien supuestamente a confesarse y dice, bueno, pues yo es que no tengo pecados, yo no tengo nada que confesarme, yo no tengo pecados, yo ni robo ni mato y hago todo el bien que puedo y hago esto y esto y esto y esto bien y no sé. Y luego vienen esas otras preguntas que siguen irritándonos, ¿no? Ayúdeme usted, ayúdeme, dígame usted algo. No, mire usted, pues dígame a ver, ¿de qué quiere pedirle perdón al Señor, no? No sé, no sé. Pregúnteme usted. No, yo no pregunto. Tenemos que, siempre, ¿no? Estamos en camino, pero tenemos que quizá recordar primero un poquito, pues, bueno, qué es el pecado, de qué nos tenemos que confesar, ¿no? Y luego, pues, en ese examen de conciencia que tenemos que hacer, pues, ver, ¿no? Con sinceridad, pues, aquello de lo que tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿no? Recordar un poquito, pues por eso la doctrina sobre el sacramento de la penitencia y sobre el pecado. Claro, hablar de todo eso en 45 minutos, porque ahí hay uno que me ha dicho que a las 9 corte, pues es difícil, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Lo primero, cuando hablamos del sacramento de la confesión, penitencia, reconciliación, veremos que tiene muchos nombres, pues ¿a qué vamos? Pues vamos a pedir perdón, no como hace mucha gente, a decir todas las cosas que hago bien. Esa puede ser una primera parte de la confesión, ¿no? San Agustín también habla de la confessio bonis, ¿no? Reconocer también con sinceridad delante de Dios pues las cosas buenas, para darle gracias a Dios, ¿no? Pero a la confesión voy a pedirle perdón por las cosas malas, voy a pedirle perdón a Dios por los pecados, pero tengo claro qué es el pecado y qué es pecado y qué no es pecado. Eso es lo primero que tendríamos que hablar, ¿no? Claro, eso daría para toda una charla para hablar del pecado, ¿no? En la confesión hay que debemos confesar todos los pecados graves, no confesados, no perdonados desde la última confesión bien hecha. Pecado grave, pecado leve, lo que antes llamamos pecado mortal, pecado venial, ¿no? Lo primero, el pecado. Pecado es desobediencia a Dios, ¿no? Falta de correspondencia al amor de Dios. El pecado nos aparta o nos separa de Dios. Pecado grave, pecado leve. Para que haya un pecado grave, tiene que ser la materia, tiene que ser grave, es decir, que atente directamente contra alguno de los mandamientos de la ley de Dios y que uno sea plenamente consciente y un pleno consentimiento, es decir, sé que esto está mal y quiero hacerlo. Entonces es un pecado grave. Pecado leve, pues cuando la materia es materia leve, eso es el sentido de la fe que todos tenemos, pues nos lo da también, o cuando no lo hago plenamente consciente o no lo hago del todo voluntariamente, ¿no? Y eso convierte pues quizá el pecado en pecado leve. El pecado grave
nos aparta de Dios, ¿no? Mata la caridad, la presencia de Dios, ¿no?, en nosotros, y el pecado leve pues nos distancia, ¿no? Pues merma esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso en la confesión sí o sí tenemos que confesar los pecados graves que nos apartan de Dios. Todos los pecados leves no hace falta confesarlos, no hace falta, pero se deben confesar también, ¿no? Siempre miramos en la confesión el aspecto más importante, que es el perdón de los pecados, pero también recibimos un aumento de gracia en cada confesión que recibimos. Entonces, aunque no tenga conciencia de pecado grave, puedo confesar también los pecados leves para recibir ese aumento de gracia y pues así poder con mayor diligencia, con mayor facilidad, pues luchar contra la tentación, ¿no?, contra la concupiscencia. Recordemos que los pecados leves se nos perdonan también de otras muchas formas, ¿no? Porque al inicio de cada Eucaristía comenzamos con el acto penitencial. Yo confieso, pues porque con el acto penitencial, con la lectura del Evangelio, de otras muchas formas, pues se nos perdonan los pecados leves. Y así disponemos nuestro corazón para recibir la Eucaristía. Los pecados graves solo se nos perdonan por medio del sacramento de la penitencia, ¿no? Y entrando un poquito en el propio sacramento, pues es el que San Agustín llama la segunda tabla de salvación, ¿no? La primera tabla de salvación que Dios nos ofrece es el bautismo, por el que Dios nos une a Él, nos hace hijos suyos, nos da la gracia santificante, la inhabitación trinitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con el bautismo ya sabemos que nos perdona el pecado original y los pecados personales que hayamos cometido después ya plenamente conscientes, ¿no? Si recibimos el bautismo de adultos, pues también se nos perdonan todos los pecados personales. Pero ¿qué pasa con esos pecados que cometemos los que nos bautizaron de pequeños, ¿no? Pues San Agustín dice que tenemos esa segunda tabla de salvación a la que podemos agarrarnos pues todas las veces que haga falta, que es el sacramento de la reconciliación o penitencia. Lo llamamos de muchas formas, ¿verdad? Confesión, el sacramento de la conversión, penitencia, confesión, dependiendo de qué aspecto, ¿no?, lo miremos, de qué aspecto miremos es el mismo sacramento, ¿no? Sacramento de la conversión, pues porque por medio de él volvemos nuestro corazón a Dios. La penitencia, pues porque tenemos que cumplir, ¿no?, una penitencia. Después la confesión, porque una parte es el decir los pecados, no el confesar los pecados. Reconciliación, porque nos reconcilia con Dios, con los hermanos, con la Iglesia, ¿no? Necesitamos ese sacramento después del bautismo, por eso, porque el bautismo nos limpia del pecado original, pero permanece en nosotros, diríamos, esa gota, ¿no?, del veneno del pecado original. Seguimos estando en situación de humanidad caída, ¿no?, heridos por el pecado, pero en camino, y esa concupiscencia, ¿no?, que llamamos, pues sigue operando en nosotros esa inclinación al mal y al pecado, ¿no? Y por eso necesitamos pues que Dios nos tienda continuamente esa mano para reconciliarnos con Él, ¿no? Com diem en el meu poble, tenim un tocat però no és podrit, un tocat pero no es podrit. Pues nos quedamos con ese tocado de la concupiscencia, pero no estamos podridos del todo, ¿no? Seguimos en camino. Nos habla ese sacramento de esa penitencia interior que necesitamos para acercarnos a Él. Nos haría falta pues recordar lo que aprendimos, porque nosotros, gracias a Dios, sí que aprendimos en la catequesis
pues los actos del penitente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer para hacer una buena confesión. El catecismo nos habla de tres partes, ¿no? La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Pero nosotros en la catequesis, gracias a Dios, nos aprendimos aquellos 5 pasos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues podríamos hacer un breve repaso de esos 5 pasos para hacer una buena confesión. Primero, ¿quién se acuerda? A ver si entre todos los decimos. El examen de conciencia. Bueno, quizá sobre esa parte tendríamos que dar toda la charla, ¿no? El examen de conciencia. Aunque algunos sí que van, y doy fe de ello, a hacer un examen sin estudiar, no miro a nadie, pero no podemos ir a confesarnos, no debemos ir a confesarnos sin hacer un buen examen de conciencia. Es decir, pues como su propio nombre indica, repasar nuestra vida desde la última confesión bien hecha, para poder reconocer con verdad pues todo aquello de lo que me arrepiento, ¿no? Y bueno, ahora veremos del arrepentimiento también, y de lo que quiero pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Pues porque si no, pues voy a confesarme, y si tengo que estar haciendo memoria, bueno, primero que seguramente se me olvidarán muchas cosas, segundo, pues que me pondré a divagar y a rollear, cosa que al cura no le importa y que a lo mejor si hay gente esperando pues también entorpece, ¿no? Primero, un examen de conciencia. Además, la Santa Madre Iglesia y vuestros venerables sacerdotes pues seguro que os ofrecen un montón de medios, ¿no? Hay siempre hojitas, preguntitas, montón para que hagamos ese examen de conciencia. Hay múltiples, muchísimo, ¿no? Y si buscamos en internet tenemos examen de conciencia pues basado en los 10 mandamientos, basado en las obras de misericordia, basado en los pecados capitales, basado en un montón, ¿no? Y ahí pues se nos ofrecen una serie de preguntas para ayudarnos a que hagamos ese examen y ver de qué, ¿no? Porque hay muchas cosas pues que no tenemos presentes. Para que ese examen de conciencia de la confesión sea además más fácil, nuestra Madre Iglesia, pues los santos nos han propuesto siempre el examen de conciencia diario, que es al final del día, en la oración de la noche, pues esas preguntitas que siempre les propongo yo a los niños, tres palabras para la oración de la noche. Gracias por el día que termina, por todo lo que me has concedido, Señor. Perdón de todo lo que he hecho mal, de todo lo que podría haber hecho mejor, de todo lo bueno que no he hecho. Hay los pecados de omisión que siempre se nos olvidan, y lo decimos en el acto de contrición, pensamiento, palabra, obra y omisión. El bien que debemos hacer. No estamos llamados solo a no hacer el mal, sino también a hacer el bien. El bien que no hacemos también es materia de confesión. Es que no hago nada malo, pero bueno tampoco. El bien que debemos hacer y no hacemos también hay que confesarlo, ¿no? Pues hacer ese examen, ¿no? Perdón diariamente. Y siempre, pues bueno, es más fácil acordarse, ¿no?, de lo que he hecho durante el día de hoy y acordarme de lo que he hecho bien y de lo que no he hecho tan bien, o de el bien que debería haber hecho y no he hecho, acordarme de lo que he hecho en un día, que cuando voy a hacer el examen de conciencia, pues a lo mejor, si tengo la costumbre, ¿no?, y el hábito de la confesión frecuente, llámese confesión frecuente entre 15 días y un mes, más de un mes ya no es frecuente, pues es más fácil acordarme de lo que he hecho hoy que de lo que he hecho en los últimos 15 días o en el último mes. Pero si cada día he hecho ese breve examen de conciencia, que no me llevará más de medio minuto, un minuto,
para hacerse el examen de conciencia diario y pedirle perdón al Señor. Eso me ayuda y me facilita cuando vaya a hacer el examen de conciencia para la confesión, pues que me acuerde de las cosas, ¿no? Decía, el examen de conciencia con esas preguntitas, ¿no? Para saber concretamente de qué tengo que pedirle perdón al Señor. Cuando uno va a confesarse, además, bueno, luego cuando hablemos del decir los pecados de la confesión, ¿no? Bueno, el examen de conciencia. Mirarme como Dios me mira, con sinceridad, ¿no? Cómo me veo, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás, mi relación con Dios, ¿no? Examinar la conciencia y tener claro de qué quiero pedir perdón al Señor, ¿no? Luego, lo que decía, bueno, pues cada uno pues tiene que ir afinando la conciencia, ¿no? La confesión además nos ayuda a que nuestra conciencia se vaya sintonizando más, ¿eh? Vosotros ya no, o a lo mejor sí, pero como las radios de antes, las radios de la rosca, ¿eh? Que hay que ir buscando la frecuencia, pues conforme vamos afinando nuestra conciencia con el dial de Dios, con la frecuencia de Dios, pues vamos afinando más y nos vamos dando cuenta de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es pecado, de lo que no lo es, de lo que es pecado grave, de lo que no lo es, etcétera, ¿no? O como cuando nos vamos acercando a la luz. Cuando uno se acerca a la luz, pues se le ven más. Cuanto más te acercas a la gracia, a Dios, pues más irás descubriendo esas faltas, esos pecados, ¿no? Bien. El examen de conciencia. Segundo, ¿quién se acuerda? Dolor de los pecados, ¿no? Eso es el arrepentimiento. Para que haya perdón, a partir de aquí ya sí que entramos en las condiciones necesarias para que haya perdón, ¿no? Para que la confesión sea válida. ¿Uno puede ir confesarse válidamente sin haber hecho el examen de conciencia? Sí, se puede, ¿no? Pero no se debe. ¿Uno puede aprobar el examen si va sin estudiar? A veces se aprueba, ¿verdad? Pero no se debe ir sin estudiar, ¿verdad? Decía, el dolor de los pecados sí que es necesario, porque si no hay arrepentimiento, si no hay dolor de los pecados, no hay perdón. Cuando alguna persona viene a confesarse y dice, yo es que esto y esto y esto, sé que está mal, pero es que no me arrepiento y lo volvería a hacer, pues entonces si no hay arrepentimiento no puede haber perdón. ¿O es que vosotros podríais perdonar a alguien que viene y te dice, oye, mira, esto sé que te he hecho una judiada muy grande, pero no me arrepiento y si se presenta te la volveré a hacer? Entonces, ¿cómo voy a perdonar a alguien que no me está pidiendo perdón? Porque no se arrepiente de lo que ha hecho. Habrá que ver por qué, ¿no? Pero necesitamos presentar también interiormente ese deseo de conversión, ese arrepentimiento, ese dolor de los pecados, ¿no? Luego va relacionado con el siguiente, la tercera, que era el propósito de enmienda. Ahora los niños oyen propósito de enmienda y eso no saben lo que es, ¿no? Bueno, pues es el deseo de cambiar. El arrepentimiento tiene que ir ligado a un deseo de cambio, a un deseo de conversión. Si yo, pues eso, lo volvería a hacer, no hay deseo de cambiar, de enmendarme, de no volver a hacerlo, el deseo. Ya, pero es que yo sé que voy a volver a pecar, yo también. Pero si voy ya con la intención, sin intención de no esforzarme por no volver a pecar, pues no hay conversión. No hay perdón si no hay deseo de cambio. Lo que os decía, ¿no? A lo mejor estoy arrepentido de lo que te he hecho, pero si se vuelve a presentar la ocasión te lo voy a hacer otra vez. Entonces no puede haber perdón si me estás diciendo que me lo vas a hacer otra vez, ¿no? Propósito de enmienda, el desear a unas sabiendas de que volveremos a pecar, seguramente,
seguramente volveremos a pecar y a lo mejor en lo mismo, pero tenemos que presentarnos interiormente ese deseo de cambiar, ¿no? Ese deseo de no volver a pecar o no volver a pecar en lo mismo, que el Señor sabe y aún así nos perdona una y otra vez, sabiendo, Él sí sabe si volveremos a caer en lo mismo, ¿no? Propósito de enmienda. Cuarto, decir los pecados al confesor, ¿no? Propiamente la confesión. Aquí viene ese momento, ¿no? Ese momento tan difícil que es acercarnos al confesionario o pedirle al sacerdote, ¿me puede usted confesar? Qué difícil es eso, ¿no? Papa Francisco habla de la vergüenza que nos da a todos, nos da vergüenza. ¿Por qué? Pues porque es reconocer pues nuestras miserias, ¿no? Decir los pecados, es reconocer que hacemos cosas mal, que no somos perfectos, que nos equivocamos, que elegimos a veces, incluso conscientemente, el mal, ¿no? Porque se nos disfraza también como un bien, porque obtenemos un beneficio, ¿no? Luego le ponemos también ahí, le ponemos apellido, ¿no? Pues, cuando hablamos de mentiras piadosas, son mentiras piadosas. Ponle el apellido que quieras, son mentiras, ¿vale? No, es que lo he hecho, la buena intención no convierte en bueno el acto, si es un acto malo, ¿no? Es que lo he hecho con buena intención, ¿no? Mi cura de pequeño me decía, la buena voluntad subjetiva nos suple la calamidad objetiva, cuando hacía alguna trastada, ¿no? No, es que lo he hecho con buena intención. La intención no cambia el acto, ¿no? Decir los pecados, pensemos, no, o sea, el rollo no sirve para nada. Y a los sacerdotes, a los confesores, no nos importa el rollo. A ver, lo digo con caridad, con amor. No vayamos a la confesión a rollear. Me explico. Yo puedo unir, por supuesto, la dirección espiritual a la confesión, ¿verdad? O terminar la dirección espiritual con la confesión y que sea lo mismo. Pero cuando voy a confesarme, ¿vale? Voy al confesionario y mucho más si es una celebración comunitaria de la penitencia, vamos al grano, no rollos, ni excusas ni explicaciones. Es que me enfado, pero es que me ponen nervioso. O sea, la culpa siempre echarle a los otros, ¿no? Vamos al grano. Pido perdón al Señor, me acuso de pam, 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 como la lista de la compra. Sí, es muy fácil ir al grano. Me acuso de esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pensemos, y esto ya es poner amor y poner caridad, pensemos en el confesor. ¿Qué le importa? No voy a contarle mi vida, mi historia, eso es para la dirección espiritual. El rolleo para la dirección espiritual. En la confesión, al grano, que al cura no le importa si nosotros bastante tenemos con nuestros pecados y con nuestras historias. No vamos a calentarle la cabeza al cura ni a poner excusas a los pecados que queremos confesar. Si el sacerdote no nos va a juzgar, no necesita explicaciones de los pecados. Al grano, he hecho esto y esto y esto tantas veces. Ya está. La materia y el número, si se puede explicitar, ¿no? Porque hay pecados en los que sí que es conveniente, ¿no? He robado. Ya, bueno, pero ¿has robado cuánto o cuántas veces? Ahí la materia cambia, ¿no? La calidad del pecado o la cantidad, ¿no? O he hecho esto y esto tantas veces, ¿no? Pues, y concretos. Pensando también en el confesor, esa pregunta que decía que a nosotros y por lo menos a mí, me irrita. Pregúnteme usted, ayúdeme. No, ¿usted se sabe confesar? Pues confiésese. Y si no, prepáreselo. Pero no, cuando vamos a confesar, no, ayúdeme usted, dígame usted. No, yo hago examen de mi conciencia. El confesor ni puede ni debe, lo dice el Papa, no debe meterse en la conciencia del penitente
No está bien, no debemos preguntar. Y cuando me pregúnteme usted, no, yo no pregunto. Yo no pregunto. Usted si sabe de qué tiene que pedir perdón al Señor, pues bien, y si no, haga. Muchas veces, yo de mi confesionario se va bastante gente a repetir el examen de conciencia, ¿no? Y luego que para poder recibir la absolución tiene que haber materia, tiene que haber algo de lo que yo le pida explícitamente. No, le pido perdón al Señor por todo. No, por todo, ¿por qué? Dígame algo. Si no, pensemos que si no explicitamos algún pecado, esto se va de vez en cuando, algún pecado del que pido perdón, no puede haber absolución. Si yo no pido perdón por todo, no, por todo no. ¿Por qué? Si no hay nada, aunque sea mínimo, el sacerdote no puede dar la absolución. Y a veces nos vemos en esas también, ¿no? Que si no se explicita ningún pecado del que absolver, pues mire, yo le doy la bendición, pero no puedo absolverle de nada, ¿no? Si usted no se acusa de nada en concreto, pues no puede haber absolución, ¿no? Vamos, por tanto, a lo concreto. Y para eso, ¿me puedo llevar la hojita? Sí. ¿Me puedo llevar las preguntitas? Sí. ¿Me puedo apuntar? Sí. Estos son medios, ¿no? También para hacer una buena confesión, el llevarme la hojita o el ir apuntándome en ese examen de conciencia diario, ¿no? De lo que me tengo que confesar para que no se me olvide, pues en el papelito. Luego, pues bueno, está también el gesto, ¿no? De salir de la confesión y todo esto ha quedado ya perdonado, ¿no? Borrado. Decía que el Papa Francisco ha hablado de una vergüenza buena, que es la que acompaña a ese dolor de los pecados, a ese arrepentimiento. Es decir, a nadie nos gusta reconocer las cosas que hacemos mal. A nadie. Es una vergüenza buena, acompaña ese arrepentimiento. Pero esa vergüenza, dice el Papa, se convierte en mala cuando nos impide acercarnos al sacramento. Cuando esa vergüenza, que ya no viene de Dios, y si no viene de Dios, viene del otro, nos bloquea y nos impide acudir a la misericordia, ¿verdad? Es la diferencia entre San Pedro y Judas, ¿verdad? La desesperanza, esa vergüenza mala nos lleva a la desesperanza, al pensar que no merezco el perdón o que Dios no me puede perdonar o que esto es tan grave o me da tanta vergüenza que no lo puedo decir. Esa vergüenza es mala, ¿no? Porque nos impide acercarnos a la misericordia. Y es la que le llevó a Judas a ahorcarse, ¿verdad? En cambio a Pedro le llevó pues luego a la confesión, a la triple confesión, ¿no? Del amor de Cristo. Bien, por tanto, decir los pecados al confesor. En ese momento tan importante, tan íntimo de la confesión, pues tenemos que recordar que por lo menos en nuestro contexto, solo es válida la confesión individual, auricular, es decir, confesar cara a cara, o sea, cara a cara no, perdón, la rejilla o lo que sea, pero confesión individual. No se permiten actualmente en España, no se dan las circunstancias que permitan las confesiones colectivas, las absoluciones colectivas. Sí, las celebraciones comunitarias de la penitencia, con confesión y absolución individual. ¿Vale? Es que en tal sitio, en tal otro, no. Es más, afecta a la validez. Las confesiones no son válidas. Y si se diera, yo qué sé, vamos a pensar. El avión, siempre ponemos el ejemplo del avión, ¿no? El avión pues se va a estrellar y va un cura en el avión, y antes de que se estrelle el avión, el cura nos absuelve de los pecados a todos. Perfecto. El que se salve se tiene que confesar, ¿vale? Si alguno se salva, se tiene que confesar individualmente, ¿no? Bien. Luego vienen ya pues las especificaciones de ese momento de la confesión, ¿no? Pues el penitente tiene derecho
a mantener el anonimato, por eso el confesionario pues debe estar, no se deben escuchar, no debemos escuchar confesiones fuera del lugar adecuado, que es el confesionario, donde el penitente pueda mantener el anonimato. Se puede pedir, ¿no?, el confesarse cara a cara, pero también el confesor tiene derecho a que se mantenga la rejilla o la separación, ¿no?, con el penitente. Ahí pues es desnudar nuestro corazón, ¿no?, es abrir nuestra alma a Dios con sinceridad para reconocer pues todo aquello de lo que necesitamos que Dios nos sane, que Dios nos cure. Concretamente, pues enumeramos, ¿vale? Y luego siempre nos vienen las prisas, mucha gente que va con prisas, ¿no? Parece que quieren salir corriendo de allí, enseguida, espérate, recibimos quizá pues un consejo, una palabra, si es en una celebración que hay mucha gente, pues a lo mejor no, pero si ha lugar, pues el sacerdote nos dice una palabra de consuelo, de esperanza, de ánimo, algún consejo para nuestra vida espiritual, y recibimos la absolución. Ahí es donde escuchamos ese perdón de Dios. Necesitamos, esto nos lleva pues a la típica frase de no, yo no necesito confesarme porque yo me confieso con Dios. Yo también le pido a Dios perdón todas las noches, ¿no?, en ese examen diario, pero yo, ¿cómo sé que Dios me perdona? Necesito escucharlo por medio de la Iglesia. Si resulta que reconozco la necesidad de la Iglesia, la mediación de la Iglesia para la Eucaristía, pero no la reconozco para la confesión, no, yo me confieso con Dios. Ah, bueno, ¿y cómo sabes que Dios te perdona? Es que Dios me perdona siempre, ya, pero ¿tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo lo sabes? Yo lo sé porque lo escucho, por boca del sacerdote, que es el que dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios, es Cristo el que nos absuelve, el que nos perdona por medio del sacerdote. Escucho con alegría esa absolución, ese perdón. Y por último, el último de los pasos, que era cumplir la penitencia, ¿no? Hablamos del sacramento de la penitencia. ¿Es un castigo? No, la penitencia no es un castigo que tengo que cumplir por los pecados. Es un acto de compensación, no me sale ahora de satisfacción, ¿no? De reparación a Dios por aquello que de lo que he sido perdonado, ¿no? Es lo que yo le ofrezco a Dios, ¿no? Aparte de que hay pecados que exigen reparación. Por ejemplo, el robar, ¿no? Si me confieso de haber robado algo, debo restituir lo robado en la medida de lo posible, ¿no? No es que ya no puedo devolverlo. Bueno, pues debes hacer un acto de reparación, ¿no?, o una compensación por lo robado. Eso que exige la misma justicia humana también en la moral, ¿no?, y en la vida espiritual también exige esa reparación, pues sea rezar una oración, sea pues cualquier otro acto, ¿no?, que el confesor nos imponga. Y es también condición para que la confesión sea válida. Si no cumplo la penitencia, no hay perdón de los pecados. También, ¿vale? Para la validez, la confesión es válida, pero si luego yo no reparo ese daño hecho, ¿no?, y no cumplo esa penitencia, pues es que yo mismo no le estoy dando valor al perdón que he recibido. Con eso queda nuestra alma, y con esto ya casi voy enfilando el final, con eso queda nuestra alma totalmente limpia y pura e inmaculada. No. Recordemos esa doble dimensión del pecado, la culpa y la pena, ¿no? Yo siempre, para explicarlo, pues pongo el ejemplo del folio de papel o de la pared, como queramos, ¿no? Nuestra alma es como un folio de papel, ¿no?
Cuando lo sacamos del paquete nuevo, el folio perfecto, ¿no? Si ese folio lo vamos arrugando, esas arrugas que vamos haciendo son nuestros pecados. Yo ese folio lo puedo planchar, lo puedo meter ahí debajo de un peso y estirarlo y tal, y se puede quedar bastante pasable para incluso utilizarlo. Pero ¿queda totalmente liso? No, quedan las marcas. Ese planchar el folio, o el ejemplo de la pared, ¿no? Una pared blanca, perfecta, yo voy metiendo chinchetas. La confesión nos perdona la culpa, sería quitar las chinchetas. Pero en la pared quedan los agujeritos, las heridas, las marcas del pecado. Eso es la pena, lo que llamamos la pena temporal. Y es lo que después de la muerte, pues se nos purifica en el purgatorio, ¿no? Esa última purificación para dejar el alma totalmente como cuando salió de las manos de Dios. Entonces no podemos quedar nunca en la confesión totalmente limpios. Sí, quedas limpio de la culpa, pero la pena, esas marcas del pecado, quedan en el alma. ¿Cómo podemos limpiarnos también de esto? Por las indulgencias que la Iglesia nos ofrece, ¿no? Los méritos, nada más y nada menos que los méritos de Jesucristo, del propio Jesucristo y de todos los santos, la Iglesia también nos los ofrece, nos los administra para que los podamos lucrar, llamamos, ¿no? Ganar. Y volver a dejar ese folio totalmente perfecto, o esa pared, masillar los agujeritos, tapar los agujeritos, ¿no? Con las indulgencias, que pueden ser parciales o pueden ser plenarias, ¿no? De tantas maneras, pues en los años jubilares, hay muchas formas, ¿no? Muchas fechas a lo largo del año que nos ofrecen la posibilidad de ganar esas indulgencias. Por eso, para lucrar la indulgencia, se nos pide primero la confesión. ¿Para qué? Para que seamos absueltos, perdonados de la culpa. Y luego, por medio de la indulgencia, recibamos el perdón de la pena temporal, ¿no? Que restablece la imagen de Dios perfectamente, ¿no? Para dejar nuestra alma, pues, como el día de nuestro bautismo, ¿no? Nuestra alma totalmente limpia y purificada. Pues, esto sería un poquito así a grandes rasgos, ¿no? A lo que nos tiene que llevar cada confesión, ¿no? A mirarnos como Dios nos mira, a reconocer, pues, todas esas cosas que tenemos que presentar, ¿no? A la misericordia de Dios, con vergüenza de la buena, ¿no? Que el sacerdote en ese momento es el mismo Jesucristo, ¿no? el que nos perdona. Además también, pues, sabiendo, esto yo creo que aquí huelga decirlo, pues que nada de lo que se dice en la confesión va a salir del confesionario, ¿no? Yo cuando dicen, los chavales le preguntan, ¿y tú cuando estás confesando luego no te acuerdas de lo que te...? Yo bastante tengo con acordarme de lo mío como para acordarme de lo que se han confesado, ¿no? Bastante tenemos, ¿no? Cuando el Señor nos da también esa gracia de estado para que cuando terminas de confesar, pues se te olvide, ¿no? Y la gracia para que nada, no cambie nunca nuestra mirada hacia nadie por nada de lo que hayamos oído en la confesión, ¿no? Pues no me extiendo más, que ya me paso un minuto, y pues si hay alguna pregunta o queremos dar un poco de diálogo sobre el tema, que en estos días que quedan de la Cuaresma, pues que nos preparemos bien, para hacer una buena confesión. Fijaos, en la Cuaresma nos estamos preparando para la Pascua. Estamos preparando nuestro corazón, este tiempo de conversión, etcétera. ¿Por qué toda la vida nos hemos confesado en Cuaresma o al final de la Cuaresma? ¿Por qué las celebraciones penitenciales son esta semana o la que viene? Porque en la vigilia pascual renovamos las promesas del bautismo. Y si hemos recibido el sacramento de la penitencia, bien, se nos han perdonado las culpas, en la vigilia pascual, con la renovación de las promesas del bautismo,
se nos perdona la pena temporal y recibimos el don de la indulgencia plenaria. Esa noche de la resurrección, esa noche bautismal, podemos recuperar el estado de gracia del día de nuestro bautismo. Por eso el confesarnos bien, el habernos preparado para esa noche santa en que recuperemos esa presencia, ¿no? Esa inhabitación trinitaria, nada menos, Dios mismo que vuelve a habitar en nuestro corazón como el día que recibimos el bautismo. Pues ánimo, que es muy fácil.